Muy bien, entonces esta sesión es para continuar con la información de las formas que no nos sirven para comunicarnos y que la verdad ahí estamos reflejados todos. Ahorita van a ver cómo está esto de la frecuencia con la que usamos esto. Y bueno, primero vamos a empezar con una pequeña meditación. Vamos a centrarnos en este momento, a estar aquí y ahora con nosotros, para que podamos disfrutar la información, la compañía y el resonar juntos y juntas acá en la comunidad. Muy bien. Entonces te voy a pedir que tomes una postura cómoda, que si estás acostada o acostado no cruces los pies ni los brazos, eso sí es importante. Y que te des cuenta si tu postura es la más cómoda o si hay algo que puedes hacer para darle más comodidad todavía a tu postura. Fíjense, no estamos muy conscientes, generalmente, nada conscientes, más bien, no estamos nada conscientes de nuestra postura. Hasta que llega un momento en que decimos, me duele la espalda, me duele las lumbares, me duelen los brazos, o a veces estamos muy apretando las manos o con los hombros muy arriba. No estamos conscientes de nuestra postura, ¿se dan cuenta? Eso no nos ayuda, porque al final del día y cuando yo les pido, pon atención en tu cuerpo, ahí es cuando se empieza a notar esta parte de que pues no estamos en contacto, conexión con nuestro cuerpo. Entonces, si ya tienes tu postura más cómoda, nada cruzado, te pido que vayas cerrando suavemente tus ojos, que pongas tus manos en tus muslos, y vamos a hacer 3 inhalaciones lentas y profundas por la nariz, exhalando por la boca. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Última vez, inhalamos. Y exhalamos. Ahora te pido que notes las plantas de tus pies en el piso, o si estás acostada o acostado, notes el peso de tu cuerpo en ese lugar en donde estás. Nota cómo toca tu espalda, la silla, el respaldo. Nota qué es lo que está sucediendo en este momento en tu cuerpo. Ah. Si hay alguna tensión, molestia, algo que te llame la atención, algo que moleste, te pido que con el poder de tu respiración vayas disolviendo o alejando esta sensación de ti. Es como que exhalas esa molestia.
Es como que te ayudas a ir entrando en un estado de más paz. Y sigues poniendo atención en la puntita de tu nariz para que observes cómo está entrando el aire. Aquí ya no tiene que haber respiración profunda. Procura que sea una respiración cómoda. Y vas a tu ritmo. Inhalas, exhalas. Y ahora te pido que mentalmente o en voz alta, como quieras, le agradezcas a tu cuerpo por todo lo que ha hecho por ti hoy y le dices, gracias, amado cuerpo, por todo lo que has hecho por mí el día de hoy. Haciendo un reconocimiento compasivo, amoroso. Observa tus hombros, observa tu cuello. Y si hay algo que acomodar, hazlo con mucho cuidado. Recuerda que en la meditación no luchamos con los pensamientos, porque nuestra mente está diseñada para atraer pensamientos. Solo hay que notarlos y dejarlos ir. En una aceptación del pensamiento, en una no resistencia, pero enfocándonos nuevamente en la respiración. Y ahora te pido como último paso que percibas tu temperatura con mucho detalle. Y solo nota en qué áreas notas más frescura y en qué área notas más calor. Y una vez hecho esto, esta detección tan amable con tu cuerpo, te pido que poco a poco empieces a mover tus manos, tus pies,
tus hombros un poquito para atrás. Suavemente, todo esto es suave. Y cuando estés lista, listo, te pido que suavemente también vayas abriendo tus ojos. Ah, rico, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya con este centramiento, poniéndonos en estado de aquí y ahora, más conscientes, les voy a empezar a compartir la pantalla para continuar con el tema. Miren, esto es, les decía, continuación de lo que vimos hace 2 semanas. Estas formas que vamos a empezar a ver ahorita son súper comunes. Entonces vayan identificando ustedes qué es lo que como que repiten más aquí. Miren, vayan checando. ¿Sí? Nada de estas formas sirve. Son formas súper comunes, son formas que nos enseñaron desde que nacemos de cómo debe ser la comunicación, pero en lugar de crear una conexión con el otro, desconecta. Sin embargo, como seres humanos, lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo y así, porque no sabemos otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, Albert Einstein decía, el ser humano es el único que hace las mismas cosas esperando resultados diferentes. Y se me hace súper sabio eso, ¿no? Cuando yo ordeno, dirijo, moralizo al otro, impongo, sermoneo. Yo esto le digo a los papás que es el síndrome del disco rayado, ¿no? No sirve el sermón. Porque hace rato les decía que nuestros hijos, y bueno, en general todos yo creo, aprendemos más del ejemplo que de lo que oímos decir. Se dice que el aprendizaje es vicario. ¿Qué significa? Que es por imitación. Entonces, papás, mamás, no se preocupen tanto de lo que dicen, más bien preocúpense de que sus hijos los están viendo todo el tiempo. Y ese es el modelo que estamos dándole a los hijos y a los empleados y a los hermanos, y con nuestro ejemplo estamos validando conductas. Así que el sermón, pues para nada, nada sirve. Y más bien nos desgasta mucho. Y ya les decía que es como el disco rayado, porque siempre se dice el mismo sermón además. El otro día estaba pensando, creo que esto está como muy obvio, ¿no? Estoy pensando hacer un episodio del podcast acerca de el verdadero fondo del consejo, porque en realidad aconsejar a la persona significa en el fondo, esto no es consciente, claro, ¿no? Significa que tengo un deseo de control de la conducta del otro, o sea, yo quiero controlar algo del otro. Entonces, me meto en este rollo de yo te aconsejo, yo te sugiero, porque además da poder, o sea, la verdad da poder esto de dar consejos y mira, hazle por aquí y hazle por acá, como decía mi mamá, ¿no? Pero en el fondo sí hay un tema como de quiero que lo hagas igual que yo. Hay un tema de control. Y por eso es que no, es una forma que no ayuda a comunicarse. Se dice también que en las relaciones de pareja, por ejemplo, en la distinción de cómo funcionamos hombres y mujeres, se dice que, miren, en realidad esto lo menciona John Gray en su libro de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
que yo les pido que lo lean porque es como la Biblia para las parejas, ¿no? Y más allá de las parejas, en la vida de una mujer siempre va a haber hombres y en la vida de un hombre siempre va a haber mujeres. Así que nos conviene mucho conocer de dónde viene la dinámica y la conducta de cada persona, ¿sí? En mi caso, pues yo tengo un hijo, tengo un esposo, tengo un hermano y tuve un papá, ¿no? Pero también tengo amigos y tengo consultantes y tengo alumnos y tengo personas que están cerca de mí que me interesa mucho conocerlos. Así que compren ese libro, por favor, o creo que ya está en PDF incluso, ahí en Google. Ahorita que acabemos la presentación, se los va a poner en el chat. Muy bien, entonces, aconsejar, ya vimos que es un poco de manipulación, dar soluciones es un poco lo mismo, pero en esa diferencia de hombres y mujeres, la mujer cuando estamos bajo estrés, necesitamos que nos escuchen. Y el hombre lo que hace, lo primero que hace es dar consejos. Es como, ¿cómo lo puedes resolver? Y eso a las mujeres nos choca mucho, porque lo que queremos no es que nos den soluciones, lo que queremos es liberar, queremos desahogarnos. Y el hombre necesita, por otro lado, esta parte como muy de energía masculina, de estructura, de dirigir y de solucionar. Pero no sirve, no sirve. John Gray en este libro dice, cuando tu mujer, cuando tu esposa te diga o te esté contando algo muy importante, tú te quedas callado, tú escuchas, tú la miras, no con el celular, no estés con el celular. Tú la miras, le das toda tu atención y no le dices ni una sola palabra hasta que termina. Ahorita vamos a ver estrategias de comunicación. Podrías intervenir, pero mientras, calladito. Y a veces los hombres también necesitan esto, como solamente ser escuchados. Argumentar es como dar mi punto de vista, pero es como, mi punto de vista es el bueno, mi punto de vista es el único, mi punto de vista es el válido. Y la verdad es que no. Mi punto de vista es mi punto de vista, pero el tuyo también es muy válido. Y a veces estamos argumentando para tener resonancia con la otra persona, tratando de convencerla de un punto que pues para mí está muy claro, pero para el otro no, él no lo ve, ¿no? Entonces yo estoy, fíjense, yo he tenido reuniones en donde, no sé, familiares o amigos y tal, se meten en un rollo como de, no, es que mi punto, no, es que el mío, es que yo tengo razón, es que, ¿no? Me acuerdo hace años estaba yo, voy a balconear, ni modo, estaba con mi cuñado y una tía, ¿no? Que les encanta alegar y les encanta probar punto y les encanta argumentar y les encanta ganar, porque es lucha de poder. Entonces, pues yo nada más los veía, ¿no? Como, ok. Entonces, ta. Y me decía él, ¿a poco no tengo razón, cuñada? Sí, sí tienes razón. Y me decía mi tía, ¿a poco no tengo razón yo? No, sí tienes razón. Pero no puedes decirnos eso a ambos, o sea, alguien tiene que tener la razón. Y dije, para mí tienen razón los dos y ahí nos vemos. Y me paré y me fui, ¿no? Porque a mí no me gusta poner mi energía en ese tipo de cosas. Pero el punto aquí es que ambos, desde su lugar de conciencia, de historia, de muchas cosas, pues ambos tenían su razón. No hay una sola razón en el mundo. Por eso hay tantas peleas entre países, entre ciudades, entre familias, entre parejas. Hay tanta discusión y tanto pleito, porque tratan de probar un punto donde pues todos son válidos, ¿no? Yo entiendo que en el ámbito de la salud emocional, lo que a veces conflictúa es justo eso, que yo no me encuentre resonando con el otro. Lo entiendo y lo he vivido un montón de veces, sobre todo con mi familia. Pero vamos aprendiendo poco a poco a tener esa conducta de asertividad, que fíjense, una frase de asertividad, ya les compartí que desde la semana que entra vamos a empezar a ver estrategias asertivas, porque eso no lo hemos visto durante toda la comunidad. Una frase asertiva es esta:
tienes derecho de opinar lo que tú elijas opinar, aunque yo no concuerde contigo, tienes ese derecho, y yo tengo derecho a opinar lo que opino. ¿Sí? Esta es una frase asertiva, y recordemos que en la asertividad yo pongo de manifiesto el respeto que siento hacia mi persona, pero también hacia la otra persona. Porque cuando yo argumento, estoy tratando de imponer un punto, o sea, como dice acá, y estoy intentando imponer, y no, y eso es violento, eso es violento. Adoctrinar también es violento. Es como que, por ejemplo, cuando yo salí de la carrera de psicología, y esto lo he contado mucho, claro que yo quería que toda mi familia entrara a terapia, ¿no? Entonces, yo, claro, ¿por qué no? Empecé a adoctrinar a mi familia, de que, oigan, la terapia es padrísima, porque no le entran y yo te doy el dato y busca a tal persona y no sabes qué bien se siente, tal y tal. Yo empecé con esto del adoctrinamiento sin darme cuenta los efectos que estaba creando en mi familia, que ahorita vamos a ver cuáles son, ¿sí? Igualmente, yo te puedo adoctrinar o intentar adoctrinar a ti en un tema religioso, por ejemplo, ¿no? De que métete a tal religión y mira que la que sea, no sé, no interesa aquí cuál, pero sí que yo empiece como a adoctrinarte para que tú, digamos, te unas a mi camino, que te unas a mi proceso. En el plano político, pues claro que también hay adoctrinamiento, ¿no? En todos los planos hay. ¿No? Entonces, pero igualmente que en el argumento es como yo quiero que tú pienses como yo y que tú hagas las cosas que yo hago y que tú veas la vida como yo la veo. Y eso es imposible. Nadie puede ver la vida como nosotros la vemos. ¿Cuántas veces no he escuchado en terapia esta pregunta de, ¿pero qué no lo ve? ¿Pero cómo no lo ve? ¿Pero qué difícil es ver esto? Es facilísimo, o sea, ahí está. ¿Pero qué le cuesta? ¿Pero qué le costaba? Un montón de veces, ¿no? Y apoyado, claro, también por mi experiencia, porque yo lo he vivido. Todo lo que estamos viendo aquí, yo lo he hecho. Algunas veces lo hago todavía. Y como cada sesión de la comunidad les digo, esta charla no solo les facilita a ustedes tener conciencia, yo me estoy escuchando y yo vuelvo a darme cuenta y yo vuelvo a tener conciencia y yo vuelvo incluso a recordar, en aquel momento que dije tal, yo estaba imponiendo algo. En aquel momento yo estaba tratando de aconsejar. Y qué difícil para una terapeuta es no dar consejos, ¿no? Esto es algo que me ha costado trabajo, pero a través de la experiencia he conseguido como de, en lugar de dar un consejo que es de mi experiencia, mejor facilitarle a la persona que encuentre sus propias respuestas. Y esto me ha servido un montón también para mi hijo de 17 años, claro. Entonces, bueno, chequen cuáles de estas son las que ustedes usan más. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver cuáles son los efectos psicológicos que causa esto. Fíjense. Fíjense cuántos son. Cuando yo desarrollo este tipo de comunicación, sin querer, claro, yo genero todo esto en la persona o en las personas. Muchas veces me han dicho aquí, oye, Pau, pero entonces sí está mal aconsejar, porque a ver, si yo le digo a mi hijo, oye, hijo, mejor ponte una chamarra beige en lugar de una morada, ¿sí está mal eso? Entonces, con ese ejemplo de la chamarra y el hijo, yo les digo, a ver, tu hijo ese día, en ese momento, por alguna razón que a él le funcionaba,
eligió ese color. Número 1, pregunta, ¿de quién es la necesidad de que se cambie el color? ¿De tu hijo? Claramente no, es tu necesidad. ¿Tu hijo qué es lo que necesita en este contexto? Pues que tú lo apoyes, y si no te gusta el morado, tratando de no herir sentimientos y autoestima. ¿Cómo me veo, mamá? Bien, mijito, ¿te ves bien? Ah, vale, ya sale contento, ¿no? Y entonces muchos papás me han dicho en este sentido, ¿no? Pero yo no voy a permitir que mi hijo haga el ridículo. Por ejemplo, con hijos que se ponen que el piercing y que se hacen un tatuaje y que usan una moda que a los papás no les gusta y tal, ¿no? Yo no voy a permitir que mi hijo, entonces lo dicen así, ¿no? Bueno, pues aquí estamos cayendo en el orden, en dirigir, en moralizar, en imponer, en sermonear. ¿Ya vieron? Pero Pau, esos no son los elementos de una buena educación. Perdón, pero ya no. Creo que estamos muy desactualizados con eso. Ya no funciona eso. Es más, miren, yo no creo que en algún momento haya funcionado. Lo que pasa es que en mi época, ¿no? Cuando yo era adolescente, no había de otra, ¿no? Era como, pues, esto es lo que hay, ¿no? Y yo me sentía a veces triste, enojada, frustrada. Claro que sí me sentía así un montón de veces con mis papás. Claro que sí. Pero yo estaba mucho en el tema de estas creencias de antes, ¿no? De si yo digo no, así no, o no me gusta, o me enfada, o me hiere, si yo hablo de mis emociones, si yo digo me estás lastimando, puedo generar un problema, puedo herirlos, no sé, yo tenía todo este tipo de ideas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía con esto? Pues yo me metía a un sector muy pasivo y me callaba. O sea, me sometía, o sea, obedecía. Igual que muchos de ustedes, ¿no? Entonces, es importante no solo ver que esto no funciona, sino ver qué efectos tiene, porque muchas veces hacemos esto, pero no sabemos qué está sucediendo allá. Y como el otro puede ser una persona con baja autoestima o con ausencia de asertividad, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, ¿no? Entonces, sí es importante hacer conciencia de esto. A ver, vamos a pasarnos al tema de las sugerencias con esto. Y las sugerencias son, tú le puedes preguntar a la persona, ¿cómo se te ocurre que puedes hacerlo? ¿Qué has pensado al respecto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué cosas no has probado aquí? Claro que por favor y gracias, ¿no? Eh, te pido que me pases el plato, por favor. Oye, gracias por haberme ayudado con esto. O te voy a agradecer mucho que me apoyes con esto. Porque, no sé, yo he escuchado mucho, sobre todo en los trabajos. Yo trabajé muchos años en la institución de gobierno, aquí en Ciudad de México y en el estado de Guerrero. Y yo veía mucho esto, como que los jefes era como muy de dirigir y de mandar, pero desde el, haz esto, haz lo otro, pero sin ningún filtro de, me gustaría, te pido, gracias, por favor, como que hay mucha ausencia de esto, ¿no? Y eso crea desconexión en la comunicación también. Me acuerdo hace tiempo yo platicaba con una colega que es especialista en adolescentes y me vino súper bien la plática porque le decía, oye, de repente llega mi hijo que está entrando en la adolescencia y me comparte algo de su salón o de una experiencia. ¿Y qué es lo que hacía Paulina antes? Como de, no, mira, yo opino. Entonces de repente como que se cerraba la comunicación, o sea, mi hijo como que se callaba para escucharme. Y ¿saben qué? Mi hijo no quería saber yo qué opinaba. Mi hijo quería compartir. Entonces ahora, después de que platiqué con ella, esto lo he desarrollado mucho con él, me decía,
Pregúntale qué opina, solo eso, solo qué opina. Ante todo lo que él te diga, pregúntale solo qué opina. No des tu opinión de nada y menos opiniones de desacreditación. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ay no, tu amiguito ese es un fanfarrón, ¿eh? Ay no, la amiguita esta es una dejada, ¿eh? Ay no, esta maestra qué violenta, ¿eh? O sea, yo empiezo a generar mis juicios de valor y le empiezo a llenar a mi hijo. Si él no tenía esa idea, le empiezo a llenar su cabeza de ideas y como mi mamá dice, ah, pues entonces sí es una dejada y aquel es un fanfarrón. Entonces empieza, como les decía al principio, a reproducir mi modelo de comunicación allá en su mundo. Yo no quiero que Pablo haga eso. Yo quiero que él se cree un propio criterio. Yo quiero que él desarrolle una opinión propia acerca de todo. Entonces, sirve mucho hacerle a la persona estas preguntas, ¿no? Porque, oye, ¿qué opinas? Fíjense, ha habido personas que me dicen, yo no puedo ni irme a comprar ropa sola o solo porque necesito la opinión de alguien. Aunque si no, yo siento que yo no puedo decidir, que yo no voy a decidir bien. Yo no puedo escoger una carrera porque necesito la opinión de mis papás, ¿no? Y de esa manera estamos otra vez dirigiéndole la vida a los otros. Y creo que no se vale. Creo que ya no es válido eso. O sea, muchísimos años se hizo. Yo creo que miren, por eso tengo tanto interés en hacer varias sesiones de esto en la comunidad, porque creo que es importante aprender a comunicarnos de una forma compasiva, clara, oportuna, firme también, pero amorosa. Es importantísimo que empecemos a desarrollar esto. Si yo te lo comparto ahorita como de, ah, pues dile esto y dile el otro, pues igual sí se te pega algo, ¿no? Pero yo lo que quiero es que sean algunas 2 sesiones, por ejemplo, en donde nos pongamos a trabajar en serio con ejemplos de sus vidas y con ejemplos de mi vida y con experiencias muy concretas de la vida que suceden mucho y cómo podemos actuar ahí. Porque a veces es como, Pau, yo sí quiero hacerlo diferente, pero no sé cómo, ¿no? Y yo tampoco lo supe muchos años. Cuando yo encontré todo este mundo de la asertividad y de hacerlo diferente, créanme que a mí se me abrió así como si fuera el paraíso de, yo dije, wow, hay una forma de hacerlo diferente en donde yo no lastime y no me lastime. Qué padre, ¿no? Ok, entonces otras formas son hablar de mis necesidades y de cómo pueden ser cubiertas. En este caso, yo pensé con este ejemplo en, hijo, veo que dejaste tirados tus calcetines en la sala y eso a mí me enfada porque es un área común y necesito que los levantes. ¿Cómo me puedes ayudar en eso? Fíjense qué diferente se oye a vas en este momento y levantas eso porque si no te voy a castigar, que es como comúnmente se hace. Cuando yo me dirijo al otro, sí necesito que sepa cómo me siento. El otro día me decía una chica que tiene ahí un tema de peso, ¿no? Me decía, yo me siento insuficiente cuando mi mamá me dice gorda, ¿no? Yo me siento muy triste y muy enojada. Entonces le dije, ¿le has platicado a tu mamá cómo te sientes cuando ella te dice gorda? No. ¿Qué has hecho con tus emociones? Me las he guardado. ¿Y qué creen? Que eso también es sobrepeso. Sobrepeso emocional es sobrepeso corporal. Tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, cuando ella va y le dice a la mamá, mamá, cuando tú me dices gorda, no veo cubiertas mis necesidades de respeto, de amor, de afecto, y te lo quiero expresar, quiero que lo sepas. Y me gustaría mucho pedirte que
no hablemos de mi peso porque es un tema que hoy me incomoda mucho, ¿no? Cuando ella empieza a desarrollar esta parte asertiva, las cosas con la mamá, claro que van cambiando. Y la mamá finalmente, porque es una de estas mamás conscientes que quieren hacerlo diferente y que están abiertas a la asesoría y a la información y tal, llegó un momento en que la mamá y ella pues platicaban ya acerca, no de un sobrepeso, sino de que, a ver, hija, ¿cómo has vivido estos años el tema del peso? Entonces, aquí nuevamente en este ejemplo vemos como en lugar de desconectarme de la comunicación, me conecto con la otra persona. Pero entonces mi hija ya no se siente desaprobada, mi hija ya no se siente descalificada, juzgada, humillada, ofendida, despreciada o insuficiente, ¿no? Ya no se siente así. Ya puede encontrar en mí a una voz, a un apoyo, a una escucha que respetuosamente puede estar. Y de esa manera se consiguen más cosas, muchísimas más cosas. Muchísimas más cosas. Les voy a poner otro ejemplo. Hace algunos años, déjenme tomar ahorita. Yo trabajé mucho con adolescentes y mucho con niños. Hoy no trabajo con niños porque no tengo el espacio lúdico, pero amo trabajar con niños y tengo la especialidad de niños y es una fascinación y es un mundo muy interesante y que me encanta porque ahí dejo salir a mi niña interior y esto se los comparto personalmente. Era un gusto y quiero volverlo a hacer en algún momento. Bueno, entonces varios niños llegaban con este tema de fíjate que mis papás me exigen que yo saque 10, porque si no saco 10 o si no lo hago perfecto en este sentido, mis papás se enojan y me dicen que ya no soy bueno y me comparan y tal, ¿no? Y todo este tipo de cosas también desconectan en la comunicación. Entonces yo le decía a él, mira, para mí no eres una calificación. Cuando yo le dije esta frase al chico, empezó a llorar. Y me dijo, creo que durante muchos años he creído eso, que mi valor está en mis calificaciones. Entonces hablamos acerca de esto y le dije, tu valor es independientemente de lo que hagas o no. Tu valor como persona no te representa en una boleta de calificaciones. Una calificación que tú obtengas no representa quién eres tú. Tú eres muchísimo más que eso. Y con este tipo de conversaciones, yo me he conmovido mucho, pero no es suficiente con llegar a los chicos. Tenemos que llegar a los papás. Tenemos que entender que nadie es una calificación, ni un diploma colgado en la pared, ni una mención honorífica, ni un premio ganado, ni una medalla. O sea, no somos eso. Yo respeto y aplaudo a quien le encante por amor y pasión competir. Me encanta. Pero que no pongas a tu inteligencia emocional, a tu integridad emocional de por medio. Y que si ganas es padrísimo. Y que si no aprendes y vives la experiencia está padrísimo también. ¿No? Pero entonces es importante que hablemos de cómo nos sentimos con los papás, con la pareja, con los hijos. Pero que hablemos desde un lugar de, pues pueden ser preguntas como están aquí, o desde un lugar de respeto, o de tratar de averiguar cómo está el otro con eso. Como acá, ¿no? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué sientes? Yo no sé qué siente el otro. O sea, a veces damos por sentado, seguramente tú te sientes. Entonces empiezo a hablar yo, como les decía, de mi experiencia y no de la experiencia del otro, ¿no? Empiezo a hablar de mi cuento, de mi historia. Y esto me lo han dicho un montón de veces en terapia, ¿no?
empiezo hablando de mi tema y acaba hablando de su tema mi amiga, mi hermana, mi mamá, y pues como, o sea, el mensaje que se recibe aquí es, mi historia es más importante que la tuya, así que cállate, ¿no? Por favor, cuando nos cuenten algo doloroso, algo importante, callémonos, escuchemos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar? ¿Se lo han preguntado? Bueno, pues espero que empecemos a poner en práctica todas estas estrategias para empezarnos a comunicar de una forma más clara, más respetuosa con la otra persona. Y yo quiero pedirles, o invitarles más bien, a que lo empiecen a poner como experimento desde hoy. Que la gente que se les acerque hagan un tipo de estas preguntas, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? Es que fíjate que tengo la opción de estudiar arquitectura, pero también psicología, pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué quieres hacer? Es que yo quiero estudiar psicología, pero ¿y cómo puedes hacerle ahí? Entonces, como que devolviendo las preguntas, que estas son también herramientas de psicología, de terapia, le ayudamos a la persona a que llegue a sus propias conclusiones. Y yo he tenido gente que me dice, sí, claro, psicología es lo que quiero. Lo que pasa es que estaba en confusión. Ok, ahí está. ¿Sí? Y no imponer un punto de vista porque pues ya vimos que eso es violento. Cada una y uno tenemos el derecho de probar experiencias para aprender. Y esto yo creo que viene a colación con esto de, ¿es malo aconsejar? Pues no es que sea malo, pero yo quiero que mi ser querido o que mis alumnos o quien sea, que prueben experiencias para que empiecen a verse respecto del mundo, de cómo responden ellos, ¿no? Este hijo que salió con la chamarra morada, cuando regresó, ¿cómo te fue? ¿Qué crees que no me gustó la chamarra morada? Ah, ok. ¿Cómo te gustaría hacerlo la siguiente vez? Pues yo creo que me voy a poner una blanca. Maravilloso. Pero el chavo ya probó la experiencia, no mi experiencia. Mi experiencia no le sirve a nadie. La experiencia, mi experiencia, pues es mía, yo la he ido como desarrollando y tal, pero tú necesitas desarrollar la tuya y que los demás que amas tanto desarrollen la suya con mucho respeto y con mucha aceptación de lo que van eligiendo. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo con lo que los demás elijan, lo sé. Pero ojo, estar de acuerdo no significa aceptación. Y esto lo repito mucho también. Aceptar al otro no es aprobarlo, no es estar de acuerdo, ni es que sea lo mejor para ti. Nada más es aceptar que la otra persona está tomando una decisión que tiene derecho a tomar. Aunque no vaya de acuerdo conmigo. ¿Yo quién soy para decirle al otro? O sea, ¿yo quién soy para diseñarle el camino al otro? ¿Yo quién soy para decirle, mira, tienes que meter esto a tu vida y esto sacarlo y esto meter? ¿Yo quién soy? Creo que nos vamos dando cuenta de eso poco a poco. ¿Sí? Se dice, esto lo escuché hace poco, que las personas que más aconsejan y que más tratan de arreglarle la vida a los demás son las que más necesitan arreglar la suya. Y esto tiene sentido. Entonces, creo que una buena estrategia aquí sería, antes de quererle arreglar el mundo al otro, es preguntarme, a ver, ¿qué de mi mundo necesita ser arreglado? ¿Qué de mi mundo necesito que sea resuelto? Entonces, pongo esa energía en mí, que es como debe ser, y dejo y permito que los demás anden su propio camino de crecimiento, de desarrollo, de evolución, de todo, incluyendo la muerte, ¿eh? Que esto es muy fuerte,
pero creo que también cada quien tiene derecho de elegir cómo quiere morir, ¿no? Y cada quien tiene derecho a elegir si quiere renunciar a su vida. Yo no estoy hablando de suicidio precisamente, sino de consultantes que he tenido que tienen adultos mayores en casa y de repente ya se están dejando, ¿no? Acá en México se dice estar dejando, es como están renunciando un poco a la vida ya, ¿no? Y eso creo que todos lo hemos vivido con algún familiar o conocido. Pues, ¿qué creen? Que también el otro tiene derecho de hacer eso, porque es su vida. Digamos, se trata esencialmente de su vida. Y este tema, les repito, sé que es muy fuerte y duele. Pero, y este pero es grande, si amamos con el corazón sano, vamos a respetar esto. Respiren, por favor, porque ya sé que el tema es intenso. Muy bien, pues a ver, porque que nos faltan unos 5 minutitos. Miren, yo quisiera dejarla aquí sí, porque miren, la sesión que sigue vamos a ver el chantaje emocional y esto es un temazo. ¿Sale? Les adelanto esta parte, es la manipulación de una persona sobre otra, utilizando el miedo, la obligación y la culpa. Lo que motiva normalmente al chantajista es actuar es el miedo a perder al otro, a ser rechazado o conseguir beneficios propios. Se ve bien, ¿verdad? Así que vamos a revisar chantaje emocional, la sesión que sigue, y vamos a irle entrando un poco más al tema de la asertividad ya. Me encantaría escuchar si alguien quiere compartir cómo les ha parecido hasta aquí. Si alguien quiere compartir algo. Les dije que les iba a compartir en el chat algo, ¿verdad? Ya se me fue. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? El libro. El libro. De los hombres son de Marte, ¿verdad? Sí. Gracias, José Luis. Y este libro es de John Gray. Ahí está. Dice Angie, ¿los efectos se generan en el otro o también los siente quien los genera cuando no logra el objetivo? Muy buena pregunta, mi Angie, muy, muy buena. O sea, lo que quiere decir Angie es, estos efectos solo los siente la persona a quien yo impongo o yo también lo siento. Yo también lo siento porque cuando no logro el objetivo, pues claro que me voy a sentir súper frustrada. O sea, yo lo que quiero es manipularte. Yo lo que quiero es que tú acabes haciendo lo que yo quiero. Si no lo haces y tú eres una persona asertiva y me dices, ¿sabes qué, Pau? Me encanta tu punto de vista y que quieras contribuir con mi vida, pero yo voy a tomar mi propia decisión. Si tú me hablas así, yo voy a decir, sí, no lo logré. Y pues claro que me va a frustrar, ¿no? Bueno, yo, Paulina, ahorita no lo diría, pero me imagino una persona que sí, que está en esa posición, sí lo diría, ¿no? Pues por eso enoja tanto cuando la otra persona no cede al control, ¿no? Y esto habla mucho de violencia familiar, de violencia en la pareja. Cuando ya la otra persona no se deja violentar, enoja un montón digamos, al maltratador o maltratadora, y entonces, pues, ¿qué creen? Que es cuando la persona abandona la violencia. Bien paradójico esto, pero sí. O sea, tiene todo un sentido. Vamos a hablar alguna sesión también de violencia familiar. Muy bien, ¿alguien más quisiera compartir algo antes de cerrar la sesión? A mí me encantó tu frase esa de ¿quién soy yo para diseñarle su vida a alguien más? Sí, la verdad es que sí. Yo hablo por mí. Gracias, Yo Mari. me he atrevido a meter la cuchara muchas veces y pues ahora con las terapias que he ido tomando, me doy cuenta que no es bueno, porque efectivamente, o sea, cada quien tiene
su forma de vida, su creencia, su momento, la Ujú, circunstancia por la que está pasando, y nunca va a ser una igual que la otra, jamás. Aunque seamos de la misma familia, aunque yo tuviera una gemela, nuestras circunstancias de vida son diferentes. Entonces, ujú, híjole, ahorita desde que la dijiste, me está así dando vueltas de que ujú. quién somos para meternos o para meterme yo ¿Quién soy yo? personalmente. Oye, pero muchas contestarán, pues, ¿quién soy yo? Yo soy su madre, ¿no? Porque esta era como la respuesta de hace muchos años y algunas todavía lo dicen, ¿no? Bueno, pues porque soy su madre, precisamente quiero un hijo libre, que elija propiamente, que desarrolle esta habilidad y que se sienta orgulloso de él, porque soy su madre, justo eso. Yo no quiero Fíjate, que viva mis faldas, ¿no? fíjate que ahorita traemos un tema en la familia. Una de mis primas se va a casar. Eh, su mam Ella es lesbiana, para empezar, y Ujú, venimos de un matriarcado. Mi abuelita ya falleció, pero siempre se tomó mucho en cuenta la opinión de mi mamá, bueno, de mi abuelita, de ujú, mi mamá, de sus hermanas y como de los primos más grandes, ¿no? ya, Siempre tomamos así como la opinión de ellos para nuestras vidas, siempre era muy importante y siempre ujú, se han metido mucho. Y sí. entonces ahora en esta próxima boda ha sido todo un tema porque las tías, la mamá y las tías y los primos más grandes, cómo nos hemos querido meter. Y es todo un tema de familia, lamentablemente. Y bueno, por algo me está llegando ahorita en este momento, como dicen, todo llega en su justo tiempo y por algo estoy aprendiendo ahorita este tema. Qué padre, Mari. Yo sé que tú amas a tu sobrina o tu prima, No es no mi sé. prima, mi prima. Yo sé que tú la amas y le deseas lo mejor, así que apóyalo con todo tu amor. Sí, Justo con esta parte del quién soy yo, pues soy su prima, yo la amo y quiero hacerle pasar un buen momento y que me recuerde como esa prima que la apoyó, que la respaldó y que la quiso mucho en su proceso. 100%. Estoy en esa postura. 100%. Pues bravo, bravo. Gracias. Gracias por compartir, Mari. Oye, nada más una pregunta aquí. José Luis nos comparte, tengo un problema con las otras personas, en ocasiones no puedo expresar lo que quiero decir exactamente. José Luis, nos pasa un montón a todos esto, a veces no encontramos las palabras. Te sugiero que vayas a la sesión, creo que fue la 2 o 3, de la comunidad que está en YouTube y que habla acerca de las emociones, de qué podemos hacer con las emociones. Esto por un lado, y qué bueno que lo compartes porque ya les platicaba que vamos a empezar con, después del chantaje emocional, que es un temazo, vamos a ver formas en las que nos podemos comunicar. Yo sé que ustedes van a estar por acá. Aquí hay personas regulares que están casi siempre en todas las sesiones. Entonces, de una vez les invito a que vayan preparando como algunas preguntas de, con esta situación, ¿cómo puedo expresarlo? ¿Sale? Váyanlo preparando y váyanmelo mandando por mensajito, ¿vale? O por correo electrónico. Bueno, de todos modos, ahí en WhatsApp está mándenme un mensaje privado de, oye, Pau, en esta situación, ¿cómo puedo expresarme mejor? En esta situación, ¿cómo puedo poner un límite? En esta situación, así lo vamos haciendo.